En el caso más simple en el que tenemos que unir dos sistemas, el emisor contiene código para crear, adaptar y enviar el mensaje al destinatario. Habitualmente, el sistema origen contiene el código para realizar el transporte, pero incluso a veces puede existir código en el sistema destino para ajustar el dato recibido. Supongamos que en vez de unir solo dos sistemas, lo hacemos con 3, 4 o más. Como puedes ver, el número de repartos crece y acabamos teniendo código de integración disperso en los emisores y en muchos casos también en los destinatarios. Vamos, un jaleo. Esto es conocido como spaghetti mess. Para unir diferentes sistemas de una forma más ordenada, puede utilizarse una arquitectura basada en un bus de eventos, EDA. El sistema origen tiene que enviar un mensaje al sistema destino. Para realizar este traspaso de información, ambos sistemas acuerdan compartir el dato en un buzón accesible a ambos, en el que el emisor deposita el dato en el buzón y el destinatario lo recoge del mismo. El sistema origen contiene la lógica para escribir el mensaje pactado en el buzón, mientras que el sistema destino contiene la lógica para leer el mensaje pactado. De alguna forma, podemos decir que cada una de las partes se encarga de realizar la mitad del transporte. La lógica del que produce el dato en el buzón está en el emisor, mientras que la lógica del que lo consume está en los receptores. Esta arquitectura es útil para sistemas activos, en los que el emisor y el destinatario pueden producir y consumir mensajes directamente utilizando el buzón y sin necesidad de que nadie más interactúe en la transferencia. Si te interesa aprender un poco más sobre este tipo de arquitecturas, visita el link a nuestro blog que te dejo en la descripción del vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo para que cada vez más gente conozca el software libre y lo presente que está en nuestro día a día.